espectadores, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta octava edición ya de las pruebas de la educación. Esta es nuestra segunda edición online y queremos daros la bienvenida a toda la comunidad educativa y a todas las personas interesadas en una educación que se pueda informar de la evidencia a esta nueva edición de las pruebas de la educación. Nos podéis seguir por el canal de Facebook Live de Educaisa, tanto como por el canal de YouTube de la Fundación ProMaestro. Como sabéis, las pruebas de la educación son un programa que impulsamos desde la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, la Fundación ProMaestro, y en esta edición también se ha unido en la organización Educaisa de la Fundación Bancaria La Caixa, y lo que pretendemos es acercar el conocimiento científico, la mejor investigación disponible en educación, al mundo de las aulas y de los profesores para que pues podamos tomar mejores decisiones pedagógicas y que la educación pues pueda ir mejorando y nuestros alumnos pues puedan ir alcanzando mejor sus objetivos. Como hicimos en la pasada edición del 26 de marzo, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a tres investigadores y que nos van a hablar de las cuestiones que ahora presentaremos. Y luego tendremos un coloquio final que estará basado fundamentalmente en todas las preguntas que nos podáis ir enviando tanto por Twitter como por los chats de Facebook y del canal de YouTube. Estas pruebas las hemos organizado a partir de algunas de las preguntas que surgieron en las otras pruebas online. Por eso es muy importante y nos parece muy, muy relevante que nos mandéis toda vuestra intervención. Quiero dar la bienvenida ahora a Marta Ferrero. Marta Ferrero es docente, profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, es investigadora en educación y sobre todo es la principal impulsora de las pruebas de la educación desde sus inicios y se encarga de toda la coordinación científica de las distintas ediciones de las pruebas que hemos hecho. Y queremos darle la bienvenida y agradecerle también pues todo el trabajo que ha hecho en la organización de estas pruebas. Buenas ¿Qué tal, tardes, Marta? Jorge. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, poco más puedo añadir a lo que has dicho tú, Jorge. Pero bueno, sí que en representación de la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco, me gustaría hacer como un pequeño repaso, ¿verdad?, del tiempo que llevamos ya recorrido en este proyecto tan apasionante de acercar qué dice la investigación a la comunidad educativa. Llevamos ya 3 añitos en esta aventura. Esta es la octava edición, es verdad que un poco anómala, ¿verdad?, online, pero no por eso menos importante, quizá incluso más, porque los docentes están en casa, pero siguen haciéndose preguntas y necesitan respuestas y ojalá que esto pueda contribuir. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que están haciendo posible estas pruebas de la educación, segunda edición online, todos los técnicos que están detrás, los ponentes, por supuesto, Arantxa Ribot, Fernando Trujillo, Ainara Zubillaga, a la Fundación ProMaestro y muy especialmente esta vez a Educaisa, que se ha sumado a este proyecto y que seguro que lo va a dotar de mayor alcance, ¿verdad? Y bueno, me gustaría terminar de nuevo volviendo a los docentes, que son los grandes protagonistas de las pruebas de la educación. Gracias por estar ahí, gracias por responder también a la primera edición online. Esperemos que esta os sea de mucha ayuda también y nada, deciros que estas pruebas de la educación cobran todo el sentido gracias a vosotros, así que si no estuvierais al otro lado no tendríamos razón de ser. Que vaya muy bien la jornada. Gracias, Marta. Desde luego que hay que saludar y seguir animando y apoyando a todos nuestros docentes que están realizando su trabajo en unas condiciones muy, muy excepcionales y esperemos pues que todo lo que nuestros ponentes van hoy a compartir con ellos pues también os pueda servir para mejorar en vuestro trabajo y para ir encontrando vías de mejora. Así que nada, gracias, Marta, y nos vemos muy pronto. Gracias. Muy bien. Nada. Pues vamos a ir saludando a los distintos ponentes. Tenemos un plan de mañana en el que vamos a hablar de educación emocional, vamos a hablar de diseño curricular en un contexto de enseñanza a distancia y enseñanza online. Vamos también a hablar del diseño universal de aprendizaje y de cómo acompañar a los alumnos con necesidades especiales, con alguna discapacidad también en estos entornos.
y queríamos dar la bienvenida en primer lugar a Arantxa Ribot. Arantxa Ribot es la responsable de la línea de evidencias en la educación en Educaixa, que como hemos dicho pues, es la tercera institución que se ha unido en la organización de estas pruebas. Ella es pedagoga y doctora en educación, especializada además en educación emocional. Nos habla desde Barcelona. Estas también son unas pruebas pues interautonómicas. Vamos a tener desde Madrid, desde Cádiz, desde Barcelona. Y buenas tardes, Arantxa. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Para empezar, me gustaría primero de todo, en nombre de Educaixa y la Fundación, ya que estamos en este acto destinado a profesores y a familias, pero dar las gracias a los docentes por todo el trabajo magnífico que están haciendo. En segundo lugar, decir que es un honor, un placer y una alegría para Educaixa y para la Fundación poder formar parte de este equipo junto con ProMaestro y la Cátedra de Cultura Científica. Es un objetivo que tenemos, en el que creemos, nos preocupamos y nos ocupamos de la necesidad de la divulgación de aquel conocimiento riguroso. Las evidencias educativas para nosotros son muy importantes y Educaixa está trabajando para promover la cultura de la evaluación y las evidencias educativas, para la formación y el desarrollo profesional docente y también para ofrecer recursos, programas educativos y recursos educativos que puedan ser útiles para los colegios, directores y profesores. A ver si hoy podemos contribuir en hablar y trabajar la educación emocional. Fenomenal. Cuéntanos brevemente, en menos de un minuto, de qué nos vas a hablar hoy. Hoy voy a hablar de la educación emocional, cómo trabajarla, por dónde podemos empezar, qué nos dice la evidencia y para dar algunos recursos y algunas pistas para profesores para que puedan trabajarlo con sus alumnos y para familias para que puedan trabajarlo en casa. Estupendo, Arantxa. No te vayas porque enseguida estamos contigo. Vamos a presentar a Ainara y a Fernando. Les vamos a dar también la bienvenida. Fernando Trujillo y Ainara Zubillaga. Por aquí aparecerán. Fernando, desde Cádiz, si no me equivoco. Efectivamente, desde Cádiz. Desde Cádiz y desde Madrid, Ainara. Fernando Trujillo es doctor en Filología Inglesa y profesor en la Universidad de Granada. Muchos tuiteros del mundo educativo lo conoceréis porque es muy activo en las redes sociales, pero no solo en las redes sociales, sino en la formación del profesorado, en la investigación. Es un referente en la innovación docente en España y sus principales líneas de investigación incluyen el diseño curricular y el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Le hemos pedido que nos hable de un tema enorme, que es el diseño curricular en entornos online. Y, Fernando, te vuelvo a saludar y cuéntanos tú, si quieres, en menos de un minuto también de qué nos vas a hablar. Bueno, Jorge, en primer lugar, gracias a Fundación ProMaestro, Educaixa y a la cátedra por haberme invitado. Y yo, bueno, pues lo que vamos a hablar es de cómo se puede hacer magia, pero con pruebas y con evidencias, porque lo que hemos hecho los docentes desde el 13 de marzo ha sido realmente magia, que es construir un nuevo diseño curricular inexistente y absolutamente virtual y online. Lo que ocurre es que a veces la magia pues no llega a todos lados y tenemos niñas y niños a los que no les ha llegado la magia y debemos estar preocupados por esos niños y niñas. Vamos a hablar un poco acerca de e-learning y de diseño curriculares, pero quizás pues dar alguna clave que esté pues bien fundamentada, porque se sabe mucho sobre cómo hacer e-learning y que nos pueda servir en estos días de tantísima incertidumbre. Muy bien, Fernando, pues nada, quedamos a la espera de tus palabras después de la intervención de Arantxa. Muchísimas gracias por estar aquí. Y saludamos ahora a Ainara Zubillaga. Ainara Zubillaga es directora de Educación y Formación en la Fundación COTEC para la Innovación. Ella también es doctora en Ciencias de la Educación, profesora asociada a la Universidad Complutense y miembro de la red de universidades de I+D. Y su campo de investigación es la inclusión y las tecnologías.
y le hemos pedido que nos hable también de todos son, como veis, pequeños temas, ¿no? Cuestiones bastante importantes y grandes. Le hemos pedido a Ainara que nos hable del seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales. Hola, Ainara, cuéntanos tú, en menos de un minuto también, de qué nos vas a hablar. Bueno, pues yo igual agradecer a Educaixa, a Promaestro y a la Cátedra de Cultura Científica la oportunidad y, bueno, pues dar unas pequeñas orientaciones de cómo poder gestionar esta situación educativa que ya está no mala para todos, ¿no? Y que, bueno, tiene ciertas especificidades para el colectivo de estudiantes con necesidades educativas especiales, que ya es un colectivo bastante diverso y amplio, ¿no? Muy bien, pues Ainara, Fernando, os despido, os dejamos ahí en el backstage que se llama y cuando llegue vuestro momento pues os volvemos a saludar y nos contaréis. Nos quedamos con Arantxa. Os recuerdo a todos que el programa es en directo, que podéis seguirlo en Facebook y en YouTube y que os animamos a la participación con comentarios y preguntas en el chat que está habilitado en YouTube y en Facebook, o en Twitter con el hashtag pruebasedu o las pruebas de la educación, y que algunas de esas preguntas las seleccionaremos para el coloquio final y todas ellas las revisaremos y las estudiaremos para seguir pensando en próximas ediciones de las pruebas. Arantxa, vamos con tu exposición, ¿no? Cómo trabajar la educación emocional del alumnado desde casa. Y quizá la primera cuestión que podemos plantear es ¿qué dice la investigación sobre educación emocional, ¿no? Ofrécenos un marco sobre la investigación en torno a esta cuestión. La educación emocional ahora es un tema relevante. Estamos viviendo una situación que nos ha venido de golpe. No podemos consultar ningún tipo de fuente porque no ha ocurrido antes. Por lo tanto, ¿no? Estamos en prueba y error y las emociones, la educación emocional, nos puede dar esa base que necesitamos para el bienestar. Hoy vamos a hablar voy a estructurar los próximos minutos en 3 bloques. Primero es ¿qué es la educación emocional? En segundo lugar, ¿qué nos dice la evidencia? Y en tercer lugar, presentaré una serie de recursos para su desarrollo. Vamos a ver, Jorge, a lo largo de estos minutos, qué nos dice la evidencia sobre la educación emocional. Eso a ver si contesto tu pregunta. Adelante. Pues, ¿qué es la educación emocional? La educación emocional ya hace bastantes años que es un concepto que se oye. Generalmente, cuando hablamos de educación emocional, también surgen otras palabras, ¿no? Otros términos, que es competencia emocional e inteligencia emocional. No vamos a entrar en el debate de las diferencias que hay entre inteligencia emocional o competencia emocional, pero lo que sí que vamos a decir o hacerlo muy brevemente es que la inteligencia emocional hace referencia a un constructo psicológico, la competencia emocional a una competencia, y la educación emocional es aquel proceso que está planificado, que es consciente, ¿no? Es un proceso educativo que lo que quiere es mejorar la competencia emocional o la inteligencia emocional de las personas que participan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La competencia emocional o la inteligencia emocional, el bienestar emocional, es la capacidad que yo tengo de estar bien conmigo y con los demás. No quiere decir que no tenga problemas o que la vida sea de color de rosas. Quiere decir que yo tengo aquellas competencias, aquellas habilidades, aquellas capacidades, soy lo suficientemente inteligente como para navegar, ¿no? Como decía Cyrulnik, en los torrentes. Y yo creo que es un matiz que es importante. No quiere decir que mi vida sea rosa, quiere decir que yo puedo vivir la vida y puedo hacer frente a aquellas situaciones adversas que se me presentan de manera satisfactoria. Entonces, la educación emocional se ha abordado de muchas maneras. Ahora, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A mí he traído a una autora que me gusta mucho. Os he puesto una cita por si queréis saber más de ella. Esta autora divide o identifica 3 bloques en el concepto de inteligencia emocional que yo creo que son muy interesantes para todos aquellos que nos dedicamos a la educación. Dice, primero, que hay un bloque que hace referencia al conocimiento,
hay un bloque que hace referencia a la habilidad y hay un bloque que hace referencia a la disposición. Y yo creo que esto nos ayuda mucho cuando planificamos nuestra tarea docente, porque si nosotros lo que queremos es promover el desarrollo de esta dimensión emocional en nuestros alumnos, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un marco teórico. No quiere decir que tenga que ser aburrido y que tengamos que estar memorizando, pero yo tengo que saber el nombre de las emociones, yo tengo que saber conocer técnicas que me ayuden a regular estas emociones y yo tengo que saber diferentes maneras en las que puedo expresar o comunicarme. Todo este conocimiento no tengo que saber aplicarlo, tengo que ser lo suficientemente hábil como para poder aplicarlo y llevarlo a la práctica, pero no solo tengo que saber el qué y saber el cómo, sino que tengo que hacerlo, tengo que aplicarlo en mi vida diaria, tengo que de manera frecuente llevarlo a cabo. Y esto, si nosotros como profesores o como familias tomamos conciencia de esto, la educación emocional no se trata de trabajarla 5 minutos o 1 hora en clase, se trata también de poderla promover o ser capaz de promoverla a lo largo de todo mi día, ¿no? y en los diferentes espacios en los que la persona está. Así que recogiendo, si pasamos a la siguiente. Recogiendo a diferentes autores. Os he intentado traer diferentes autores para que podáis ir siguiendo la pista si os interesa. Siguiendo los trabajos de Moira, siguiendo los trabajos de Rafael Vizquerra, siguiendo los trabajos de CASEL, que es un consorcio para el Social Emotional Learning que está en Estados Unidos, de Peter Salovey, John Mayer o de Richard Boyatzis y Daniel Goleman, intentando buscar el denominador común de todos estos autores. Podemos decir que la educación emocional, cuando pensemos en educación emocional, tenemos que tener en cuenta que tiene que contener un contenido práctico, un contenido teórico, tiene que tener en cuenta, ¿no?, que la educación emocional va para uno mismo, pero también con los demás, esta dimensión inter y intrapersonal. ¿Y qué es aquello que tenemos que enseñar o por dónde tenemos que empezar cuando trabajamos la educación emocional? Pues estos autores coinciden en estos 3 grandes bloques, que son los que están en un azul más claro, que es, primero tenemos que promover la identificación y la conciencia emocional, después la regulación emocional y después la expresión emocional. Y esto es un circuito lógico, porque yo no puedo expresar mis emociones de manera adecuada si antes no las he regulado, y seré incapaz de regularlas si antes no he sabido identificarlas. Y para poderlas identificar, yo tengo que poder ponerle un nombre a todo ello. Y para poderlo regular, yo tengo que conocer estrategias de regulación emocional y poderlas aplicar. Y no solo es regularla, sino también es expresarla para poder compartir y para poder crear entornos que fomenten y que generen bienestar para mí y para con los otros. Sí, hay una... Sí, sigue, Arantxa. No, interrúmpeme, Jorge. No te quería interrumpir. No, me estaba preguntando que muchos docentes encuentran la investigación sobre las cuestiones de educación emocional extraordinariamente interesantes, pero muchas veces no saben luego a dónde acudir para seguir formándose o para encontrar herramientas que les permiten realmente reflexionar sobre cómo llevar esto a la práctica en sus propias aulas. Entonces, quizá podrías contarnos dónde podríamos consultar bibliografía, información, formación para llevar todos estos conceptos y estas ideas sobre educación emocional a las aulas. Primero, los autores que he ido poniendo a la presentación son autores de los que podemos tirar el hilo. En España tenemos 3 universidades, en Cataluña, en Madrid y en Andalucía, que trabaja, hay más, pongo estas 3 como ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el GROP, que es el Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica de la Universidad de Barcelona. Tiene una amplia bibliografía sobre el tema. En la UNED también tienen muchos profesionales como Juan Carlos Pérez González, y también hay muchísima bibliografía. O sea, os invito también que consultéis estas 2. Y en Andalucía están Fernández Berrocal, que siguen la tradición de Salovey y Mayer, que también podemos tirar de estos hilos, de estos investigadores y profesores universitarios. Son 3... Fenomenal. 3 sitios donde consultaría, sin duda.
Muy bien, sí, pero sigue contándonos qué nos dice la evidencia sobre la educación emocional. Dicho esto, ¿no? La educación emocional es esa capacidad que yo tengo de hacer frente de manera satisfactoria, ¿no? y adecuada a las adversidades que me pueden venir, que educativamente tengo que tener en cuenta que hay un conocimiento, una habilidad y una disposición. Vamos a ver qué nos dice la evidencia. En la siguiente diapositiva os he presentado lo que nos dice la evidencia extraído del repositorio que ha elaborado la Education Endowment Foundation, Educasha. Tenemos una alianza con la Education Endowment Foundation. Ellos son una entidad británica muy rigurosa, con expertos de alto nivel, que lo que hacen es buscar y sintetizar investigaciones y evidencias. Hay este repositorio de evidencias, que ellos le llaman el Toolkit, tiene 32 temas diferentes educativos. En este caso, yo he seleccionado el del aprendizaje social y emocional. En resumen, lo que nos dice la evidencia es que son prácticas educativas que tienen cierto coste. Hay gran evidencia en relación a este tipo de intervención y esta evidencia muestra que tiene efectos positivos trabajar la educación emocional con el alumnado. Sin embargo, hay un pequeño matiz que dicen que no todas las metodologías tienen la misma eficacia. Y esto es muy interesante. Trabajar la educación emocional de cualquier manera no sirve. Tenemos que hacerlo de manera rigurosa, apoyándonos en lo que nos dice la ciencia y en lo que nos dicen las investigaciones de aquellas personas que han trabajado en ello. Una de las cosas muy interesantes es que muestra ser más eficaz aquellas intervenciones que se integran en prácticas educativas rutinarias, es decir, que no son aisladas, y siempre tendrán mejor impacto aquellas que estén respaldadas por la formación docente. Y esto es clave, porque esto no solo en educación emocional, pero lo vemos en muchos otros tipos de intervención, que la formación docente, el papel del docente es importante y es determinante en la eficacia en este caso, esta intervención, pero de muchas otras. Otro resultado, otra evidencia que nos cuenta la Education Endowment Foundation en este repositorio es que tiene beneficios tanto en edades tempranas como en primaria como en secundaria. Por lo tanto, es interesante y es importante promocionarlo en cualquier tipo de edad en la que nos encontremos. Por lo tanto, la evidencia nos invita a seguir trabajando, no de cualquier manera, y nos hace especial relevancia en el papel del docente. Os he traído también otra fuente de consulta que está en la siguiente diapositiva, que es el ESA for Evidence. Es un recurso de la Hopkins University de la mano de Robert Slavin. En este caso es muy interesante también porque hace un mes y medio, hace muy poco, ESA for Evidence era un repositorio que sobre todo se centraban en lectoescritura y en matemáticas, y hace un mes y medio abrieron la línea de educación emocional. Si lo consultáis está en inglés, pero si entráis, si tenéis interés en verlo, veréis que han hecho una selección de programas educativos que están evaluados, por lo tanto cuentan con evidencias, y veis cuáles son las características de este programa y veis también qué otros outputs o resultados tienen. Si mejoran el rendimiento académico, el comportamiento de los alumnos, las relaciones sociales. Por lo tanto, veremos que la inteligencia emocional o la educación emocional no es la panacea, no nos ayuda a todos, sino que tenemos que diseñar el programa para que ayude en esta serie de resultados. Y ya para terminar, os he traído algunos recursos por si queréis empezar a trabajar, ¿no? ¿Por dónde empiezo? En la siguiente diapositiva os he traído primero un par de ejemplos de programas educativos. Si tenéis ganas de trabajar en clave de programa, de tener sesiones detalladas, tenéis por un lado material que es muy bueno de la Diputación de Guipúzcoa. En este caso va desde infantil hasta secundaria. También os he traído el programa Emociona de Educasha, es de infantil y primaria. Comentaros que este programa, el Emociona, lo estamos evaluando. Estamos haciendo una evaluación de impacto con grupo control y experimental, no solo para ofrecer material de calidad, sino para ofrecer material de calidad entendiendo que ha estado evaluado. Eso es. En estos programas también tenéis material para el docente y material para el alumno, y tenéis prácticas, sesiones que están descritas
que las podáis utilizar. El Emociona es digital, tenéis recursos interactivos en la web de Educaixa. Entonces, ya en la siguiente diapositiva, aparte de estos programas educativos, os he traído también diferentes recursos que los tenéis en la web de Educaixa. Son recursos para primaria, infantil y hay algunos que también se pueden utilizar para secundaria y van desde relajación a identificación a autoconocimiento. Yo lo que os recomiendo a la hora de aplicar los programas o los recursos es que tengáis en cuenta que es importante ir de la identificación de las emociones a la expresión de las emociones pasando por la regulación. Así que tenéis que tener en cuenta qué habéis trabajado antes e ir estructurando y ordenando los recursos de esta manera. Y ya aquí termino. Os invito Arantxa, a todos a aplicar la educación emocional. Ha sido un placer. Muchas gracias y quedamos a vuestra disposición por si tenéis dudas. Muy bien, Arantxa, muchas gracias. A vosotros, Jorge. Claramente el mensaje de poder encontrar programas que sabemos que ya están funcionando, que han sido evaluados, muchas veces los claustros y los grupos de profesores pues pensamos que tenemos que inventárnoslo todo y, sin embargo, podemos encontrar recursos que no solamente están bien diseñados, sino que además han pasado por un proceso de evaluación y de generación de evidencias, ¿no? Os recuerdo que podéis hacer preguntas a Arantxa a través del chat y de Twitter, si queréis hacerle alguna pregunta directa, y que todos los materiales de la ponencia de Arantxa, su PowerPoint, las referencias, pues van a estar disponibles posteriormente en la web de Educaixa de ProMaestro, así como este programa, que también lo podréis ver en diferido después también de su emisión. Vamos a saludar de nuevo a Fernando Trujillo, que nos va a hablar del diseño curricular en entornos online. Buenas tardes otra vez, Fernando. Hola, Jorge, de nuevo, ¿qué tal? Muy bien, estupendo. Bueno, pues tenemos ahí todo un panorama y un marco de reflexión que nos ha compartido Arantxa y ella nos ha insistido también en la importancia del diseño, ¿no? Que no basta con conocer un programa de educación emocional, sino que la tarea muchas veces del docente y del claustro es precisamente diseñarlo para llevarlo al contexto en donde se quiere llevar a cabo, ¿no? Y esa es una de las tareas principales que tenemos como profesores. Por tanto, el diseño y el diseño curricular quizá es esa tarea tan central que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido en este tiempo del e-learning y de otras pedagogías para el diseño curricular que estamos afrontando en este contexto de confinamiento y de educación a distancia? Bueno, yo creo que Arantxa ha dado claves muy interesantes, empezando por la importancia del docente, que en las condiciones en las que nos encontramos es especialmente relevante. ¿Me vas a permitir que comparta mi pantalla con vosotros y así puedo mostraros una pequeña presentación que me permite, bueno, pues de alguna manera pues representar las ideas que me gustaría comentaros? Tú me confirmas, ¿vale, Jorge? Si podemos ver la presentación. Yo te digo, sí. Vale, ¿podemos verla? Ya la he compartido. No, ahora mismo no. A ver, ahora sí que tenemos tu pantalla. Sí. Vale, pues ya ahora está. Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Son momentos de enorme incertidumbre y creo que encuentros como este nos permiten, a los que participamos y tenemos voz, pues compartir algunas ideas, pero espero que a todos los compañeros y compañeras que están viéndolo en directo también pues participar a través del chat o a través de las redes sociales. Tanto a vosotras, a vosotros, como a todos los que nos ven a través de YouTube o Facebook Live, me gustaría preguntaros pues cómo lleváis este momento tan tremendo de confinamiento y hacer extensible esta pregunta también a nuestro alumnado. ¿Cómo llevará nuestro alumnado este momento de confinamiento? Lo que está tremendamente claro es que el confinamiento acabará y de alguna manera lo que estamos haciendo hoy es construir una educación diferente más allá de este momento de pandemia y de confinamiento. Y yo espero que algún día pues ocupemos los espacios que nos pertenecen, el aula, la escuela y también la playa, claro que sí. Jorge, a la pregunta que me hacías me gustaría responder desde esta idea de Marina Garcés, ¿no?
tenemos un problema común y la única manera de salir de este problema común es la forma de organización que nos demos a nosotros mismos. Diseño curricular no es más que una manera de llamar a una forma de organizarnos en la escuela, solo que a veces creemos que es una organización que viene de arriba hacia abajo, que dicta el ministerio o que dictan las comunidades autónomas. Bueno, pues precisamente en este momento tan tremendo que estamos viviendo, las comunidades autónomas y el ministerio están diciendo que no, que el diseño curricular lo organizamos los docentes desde abajo hacia arriba, porque han recurrido a la expresión de autonomía de los centros para que seamos nosotros, los docentes, quienes solucionemos el tremendo problema de cómo hacer real el derecho a la educación. Entonces, hoy más que nunca el diseño curricular es una actividad de organización colectiva que tiene lugar de abajo hacia arriba. Entonces, a esta pregunta de qué hemos aprendido de e-learning, 3 ideas muy sencillas y proseguimos con el debate. En 3 diapositivas. Claro, si queréis saber qué hemos aprendido del e-learning, lo que no entiendo es que me invitéis a mí, que soy nada más que alguien que lo cuenta con cierta gracia. Compañeros investigadores como Manuel Area o Jordi Adell llevan muchísimos años investigando y exponiendo qué sabemos sobre e-learning y cómo podemos aprovecharlo. Yo voy a utilizar esta referencia del año 2009, este artículo en el que ellos sintetizan las claves del e-learning para 3 ideas fundamentales. En primer lugar, hemos pasado de la noche a la mañana del modelo de enseñanza presencial al modelo de educación a distancia. Esto en teoría es imposible hacerlo. Y sin embargo, los docentes hemos de alguna manera obrado la magia y se está haciendo. Lo que ocurre es que en el modelo de educación a distancia, como he señalado ahí, en primer lugar, lo relevante son los materiales didácticos y el aula virtual, y en segundo lugar, el segundo elemento relevante es la interacción social que se genera en los espacios virtuales. Aquí es donde nos encontramos con el problema. Hay un porcentaje razonable de estudiantes que no pueden acceder a los materiales didácticos y a la interacción social. Y no quisiera yo pasar por encima de este problema como si esto no existiera. Esto debe estar sobrevolando todo este momentito que me habéis dado para tener la voz y también todas las decisiones que nosotros tomemos a partir de este momento. Si hay estudiantes que no tienen acceso a estos 2 elementos, no estamos cumpliendo con el derecho a la educación. En todo caso, estas 4 dimensiones que Manuel Area y Jordi Adell ya nos presentaban, la dimensión informativa, la práctica, la comunicativa y la tutorial, son los 4 elementos, los 4 pilares sobre los que se sostiene un diseño curricular online, virtual o basado en el e-learning. Es decir, proporcionar información, ser capaz de desarrollar la agencia a través de la red, comunicarnos y después prestar atención, y aquí también vincularíamos con lo que ha contado Arantxa y lo que nos contará Ainara, con toda la dimensión de la atención a la diversidad y de prestar atención a cada uno de los individuos. Además, ellos incluso elaboran este decálogo que me parece muy interesante y muy vivo todavía, aunque sea del año 2009, para saber qué podemos hacer. Y sobre este decálogo, pues me gustaría realmente articular el resto de mi participación, si tú me lo permites, Jorge. Muy bien, Fernando, yo creo que nos has planteado, diríamos, dónde estamos, cuál es la situación y cuáles serían los primeros elementos reflexivos que los profesores tendríamos que asumir en este nuevo contexto de dificultad también y de haber tenido que obrar esa magia de la que hablas, ¿no? Pero ¿cómo podríamos usar esta información para un diseño curricular confinado? Bueno, como te decía, me gustaría esta idea de decálogo, pues construir sobre ella, pero no ya desde una perspectiva amplia de, bueno, trabajo en un aula virtual, sino del momento en el que nos vivimos. Es decir, cómo crear ese diseño curricular en este momento, no en una situación blended, que es la que espero que vivamos a partir de septiembre, en la que podamos tener el momento de encuentro presencial y el momento virtual, sino en este momento en el que lo presencial no es posible. Bueno, lo he articulado en torno a 10 puntos para poder desarrollar un poco mi participación de manera fluida. Los 2 primeros no hablan de lo virtual, hablan de nuestra vida. En primer lugar, la idea de incertidumbre. Seamos sinceros,
hay comunidades autónomas que ni siquiera todavía han sacado a la fecha en la que estamos las instrucciones de qué tenemos que hacer en el tercer trimestre del curso, cuando al tercer trimestre le queda escasamente un mes y medio. El nivel de incertidumbre es mucho mayor de lo que nunca hemos vivido en educación. Así que mi primer consejo es: tomémonos este momento con cierta calma, afrontando con cierto carácter estoico la realidad de que no podemos controlar todos los elementos, pero sin que esto nos impida ver que nuestros estudiantes tienen problemas y nosotros también. Problemas a veces menores. Pues levantar a ese niño o esa niña a una hora razonable para que trabaje con el material online, o ayudarle para que no esté a lo mejor focalizando su atención en la televisión o en un videojuego demasiado tiempo. Esos son los problemas menores. Los problemas mayores son aquellas familias que tienen problemas sanitarios, problemas de salud, aquellas familias que tienen problemas sociales, que tienen problemas económicos. Esa realidad debe estar presente en el planteamiento de este diseño curricular de abajo arriba que estábamos comentando. Y a partir de aquí, pues tenemos que planificar en positivo, asumiendo la realidad y planteándonos muy en serio si podemos o si debemos reforzar contenidos que se hayan visto en los 2 primeros trimestres o anteriores, cursos anteriores, si queremos profundizar en lo que ya hemos visto o si queremos avanzar. Curiosamente, el verbo que en el diseño curricular, que podríamos llamar normalizado, nunca se conjuga, es el verbo profundizar, porque la vida en la escuela, como sabemos todos los docentes, tiene mucho más de correpasillo que de tiempo reposado. Entonces, quizás este tercer trimestre podría ser un momento privilegiado para profundizar en los contenidos, para aquel contenido que explicamos a veces con cierta prisa, pues ahora poder trabajarlo con un proyecto de investigación, con un proyecto de experimentación, etcétera, etcétera. Para ello yo me permito traer una referencia muy conocida en Estados Unidos y menos conocida en Europa y en nuestro país, que es la propuesta de la comprensión a través del diseño, Understanding by Design, de Wiggins y McTighe. Esta es una propuesta que tiene ya casi 15 años y un desarrollo, por supuesto, práctico y también de investigación muy, muy poderoso, fuertemente apoyada por las grandes asociaciones de docentes de Estados Unidos y también por los movimientos de supervisores, ¿no? Que sería el análogo de nuestra inspección educativa. En esta plantilla de diseño que os muestro se resumen pues algunos de los elementos de esta propuesta de Understanding by Design. Como lo compartiremos, pues no profundizo en ellos, pero sí en algo así como en 3 pasos que podrían presidir nuestro diseño curricular de abajo hacia arriba. El paso 1, preguntarnos cuáles son las grandes ideas sobre las que queremos trabajar en lo que resta de curso. ¿Qué van a saber y saber hacer nuestros estudiantes? Y desde este paso 1, proyectarnos hacia el paso 3, que sería qué tarea auténtica es la que van a realizar para demostrar comprensión y, por tanto, para nosotros poder evaluar. Y entre el paso 1 y el paso 3, cuáles son las actividades de aprendizaje que nosotros vamos a proponer para que se produzca realmente ese desarrollo y ese aprendizaje. Es decir, como nos falta el contacto visual y todas las estrategias de docencia habituales de la enseñanza presencial, tenemos que confiar en nuestra secuencia de actividades para que nos dé la clave de si nuestros estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo. En este sentido, nosotros como, pues muchos compañeros y compañeras saben, utilizamos este Canvas para el diseño de proyectos que ha sido pilotado y probado, pues tengo la suerte de poder decir que en decenas de centros educativos. Y además también me atrevería a proponer el resultado de una investigación que realizamos hace ya pues unos 5 años y que generó pues una publicación llamada Artefactos Digitales, en la cual, pues, a través de un trabajo fundamentalmente de carácter cualitativo, estuvimos preguntándole a compañeros y compañeras qué tipo de proyectos utilizaban en sus clases y qué tipo de artefactos digitales eran los que generaban. Y en esta web, pues, recogimos buena parte de aquellas evidencias de cuáles son los artefactos digitales que utilizaban y que ahora, pues, cobran total vigencia y total, pues carácter práctico. Ajá. Algunas claves muy, muy rápidas, muy abuela pluma.
la necesidad de incorporar una amplia diversidad de fuentes de información y de vías de andamiaje para ayudar a nuestros estudiantes cuando nosotros no estamos. Sobre los procesos de andamiaje, ¿no? De scaffolding en inglés, hay muchísimo escrito desde que pues Jerome Bruner y otros especialistas de la psicología del aprendizaje, la psicología cognitiva y cultural lo propusieron, pero tenemos muchos elementos que podemos utilizar para ese andamiaje y ir construyendo esos pasos que puede ir dando nuestro alumnado. Claro, como estamos en un contexto de e-learning, pues también recordar que los tiempos cambian y que no podemos vivir igual que cuando estamos en enseñanza presencial. En enseñanza presencial todo es síncrono y ahora hay que distinguir entre sincronía y asincronía, considerando que realmente cada una de nuestras actividades demanda un tiempo por parte del alumnado y no es simplemente el tiempo de sentarse y ejecutar el ejercicio, sino que hay una serie de factores positivos o de distractores que inciden en ello. Entonces, cuando se diseña para la red o se diseña para contextos virtuales, hay que ser muy conscientes de que no estamos trabajando solo con nuestro tiempo, sino con el tiempo de vida de nuestro alumnado. Y por acabar ya este primer hilo, por si tienes alguna última pregunta, pues yo creo que la gran cuestión en este tercer trimestre es cómo vamos a evaluar. Claro. Aquí hay dos problemas. En primer lugar, confundir evaluar con calificar. Evaluar es detectar las dificultades para intentar solventarlas y que el aprendizaje siga su curso. El primer problema sería confundirlo. Para evaluar tenemos muchas herramientas, rúbricas, portafolios, diarios de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, en Conecta 13 hace ya algún tiempo propusimos esta idea de rúbrica de entrada única, que en el contexto anglosajón también es bastante conocida. Sustituir la complejidad técnica de una rúbrica por un elemento mucho más sintético, mucho más enfocado a la realidad. Y en todo caso, la evaluación debe llevarnos claramente en un contexto de enseñanza virtual a la idea de planes personalizados de aprendizaje. Si no reflexionamos sobre cómo vamos a evaluar o calificar, este gran trimestre puede ser un fracaso antológico. No podemos confiar en exámenes online ni en esos exámenes que estamos diseñando con Google Form. Eso no es evaluar. Eso va a ser cubrir un expediente que va a machacar a muchos de nuestros niños y niñas. Sí, Fernando, tenemos poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarte si el diseño curricular tenemos que pensarlo para las personas, con las personas. Si en un minuto nos puedes contar sobre esta cuestión. Bueno, yo creo que esto se cuenta en un minuto porque tenemos grandes profesionales en el aula y en el aula virtual. Solo algunas ideas. En primer lugar, la idea de autonomía, para lo cual el recurso del docente es la empatía. Es decir, si yo quiero que ellos sean autónomos, me tengo que poner, como se dice en inglés, en sus zapatos. Y a partir de aquí diseñar tareas con instrucciones muy claras, con guías y pautas muy, muy fácilmente comprensibles por parte de nuestro alumnado. En segundo lugar, si queremos autonomía, no es solo un trabajo de empatía hacia el individuo, sino también articular los mecanismos para que trabajen en grupo. Lo cual, por otro lado, debería ser una herencia para cuando volvamos al aula presencial. El aprendizaje no es una tarea individual, ocurre en el cerebro de cada uno y en el cuerpo de cada uno, pero se realiza a través de grupos, de parejas y de encuentros con otras personas. Para esto hace falta coordinación entre los docentes, muy claramente acerca del tipo de tareas, el número de tareas y el tiempo para cada una de ellas. Y además podría ser una buena oportunidad para desarrollarnos profesionalmente. Y nosotros aquí pues hemos hecho algunas propuestas, como por ejemplo también defienden los compañeros de la Universidad de Málaga, Encarna Soto, Ángel Pérez Gómez, en relación con la idea del lesson study, que es la búsqueda de evidencia en nuestra propia tarea como docentes. Y por último, pues además hay un amplio mundo de pedagogías emergentes. Bueno, aquí hemos puesto estas 10, podríamos haber puesto muchas otras. Y nosotros aquí, junto con los participantes en el máster de la Universidad Carlos III sobre innovación educativa, hemos estado publicando en la revista Educación 3.0 evidencias que apoyan
cada una de estas pedagogías emergentes y que pueden ser utilizadas en estos momentos de confinamiento. Poco más en este minuto. Decirle a todos los docentes que realmente mi admiración hacia ellos no tiene límites, porque lo que la administración no ha sido capaz de hacer, que es crear una educación digital, nosotros lo hemos hecho cuando nos acostamos el día 13 y nos levantamos el día 14. Yo espero que algún día salgamos. Lo que pasa es que lo que no tenemos es que olvidar las lecciones que hemos aprendido en este tiempo, y que en la construcción de ese futuro diferente y posible que decía Philippe Mérieux, pues la hagamos con las lecciones que hemos aprendido también en este tiempo de enseñanza confinada. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Gracias a ti, Jorge. Nos vemos dentro de un poquito en el coloquio. Vamos a dar entrada a Ainara. Ha sido, como veis, esta llamada también a que los docentes pues vayamos recogiendo durante este tiempo también las evidencias, los retos, las dificultades, que las podamos compartir entre nosotros. Va a ser fundamental también para el día después, va a ser fundamental para saber qué estamos aprendiendo, en qué podemos mejorar y qué cosas también nos están funcionando. Vamos a dar entrada de nuevo a Ainara Zubillaga, que le hemos pedido que nos hable del seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales. Hay muchos elementos, me imagino, que de los que han hablado Fernando y Arantxa que habrán resonado para tu exposición. Pero bueno, queríamos empezar preguntándote cómo afrontan esta situación los alumnos con necesidades educativas especiales, dada pues su diversidad, su variedad, y cuáles son los elementos específicos, ¿no?, que hay que tener en cuenta en esta situación para estos estudiantes. Sí, bueno, pues como vamos un poco justos de tiempo, voy a intentar agilizar un poco la presentación. No sé si me podéis poner la presentación. Muchas gracias. La primera diapositiva. Bueno, lo primero que quiero decir es que la diversidad es muy diversa. Entonces, dar ahora mismo pautas que puedan ser comunes a toda la variedad que engloba ese gran grupo que se denomina por, bueno, necesidades educativas especiales, pues es muy complejo, porque hay muchas y muy diferentes, y hay muchas demandas y necesidades y no todos comparten la misma situación y no hay una respuesta homogénea. O sea, no es lo mismo lo que va a demandar un estudiante con discapacidad visual, y dentro incluso de lo visual hay muchísimas opciones, a un alumno con autismo o a una persona con discapacidad motriz o una dislexia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que se tiende un poco a poner la etiqueta y meter a todos en el mismo grupo, ¿no? Pero es muy complicado dar recetas que puedan responder, ¿no?, a la variedad que supone ese colectivo, ¿no? Entonces, una cosa que estos días seguro que todos los docentes están dándose cuenta es que la personalización es clave, ¿no? Y en esta relación a distancia, si cabe más que nunca, porque está saliendo no solamente la propia diversidad del alumno cuando aprende, sino también de los contextos familiares y de las casas, ¿no?, donde están ahora mismo cada uno de ellos. ¿Qué elementos, cuáles crees que son los elementos clave en la respuesta a estos alumnos? Pues mira, yo diría que fundamentalmente hay tres. Son la familia, por un lado, que en este tipo de perfiles es clave porque es un eje de atención y de actuación, hasta el punto que en determinados perfiles de necesidades educativas especiales habría que plantear si la intervención es directamente con el alumno o también con la familia, porque hay familias que están sometidas ahora mismo a unas presiones pues enormes, a las que ya estamos sometidos derivados de esta situación, ¿no?, pero que tienen pues situaciones derivadas, por ejemplo, de discapacidad, pues niños y niñas autistas, por ejemplo, que, bueno, pues esta situación, ¿no?, de confinamiento está evidenciando, ¿no?, grandes problemas, luego salen fuera. Hemos visto en medios de comunicación que a veces, ¿no?, pues son increpados por vecinos que les ven y sabéis la iniciativa esta de llevar un lazo azul para diferenciarlos. O sea,
que digamos que tienen un estrés, ¿no?, añadido a esta situación, ¿no? Evidentemente todo esto depende pues, de la necesidad educativa que tengan, si es discapacidad o no, etcétera, ¿no? La edad, la situación familiar, ¿no? Eso evidentemente les convierte en el mayor agente educativo. Entonces, lo fundamental es darles a ellos unas pautas claras, sencillas y sobre todo, antes hablaba Fernando de si avanzamos, profundizamos, repasamos. Bueno, yo creo que en esta situación vamos a intentar, que ya es estresante de por sí para todo el mundo, añadir el menos estrés posible. Entonces, mantener y reforzar con unas pautas claras y sencillas que ayude también al docente a hacer ese seguimiento personalizado y que ayude a la familia a llevar la situación, ¿no? Y, en este caso, pues a la diversidad del alumnado que un profesor tiene habitualmente en el aula, a eso tiene que añadir, en una situación como esta, la diversidad de las familias. Evidentemente, cada uno, nuestras familias son diferentes, tenemos características distintas. Además, desgraciadamente, esta situación pone de manifiesto muchísimas brechas sociales que ahora están trasladadas de manera muy directa al sistema educativo y al proceso educativo. Entonces, a la hora también de trabajar con ellos, ¿no?, pues hay que tener en cuenta no solamente al alumno, ¿no?, sino también todo lo que está vinculado con la familia. El segundo elemento sería la tecnología. Estas imágenes, que las vamos a pasar muy rápido, simplemente para que todos tengamos presente que aunque nosotros estamos aquí conectados bien con la tablet o el ordenador y yo estoy hablando y tengo aquí un ratón y tengo el móvil a mi lado, bueno, pero es que no todo el mundo ni accede ni interactúa con las tecnologías de la misma manera. Entonces, estos son algunas imágenes de, bueno, dispositivos o ayudas técnicas. Veis ahí un braille speak, veis un niño con lo que tiene es en un cine un dispositivo de audiodescripción, una persona abajo en el vídeo que está, bueno, pues acompañando un texto de lengua de signos. Entonces, si me pasáis la diapositiva, por favor. Simplemente saber que un tema que se está debatiendo muchísimo estos días, evidentemente, es la brecha digital, el acceso a la tecnología. Se está debatiendo en términos de familias que no tienen conexión o que no tienen dispositivos para seguir esta situación de enseñanza a distancia. Pero hay veces que incluso la tecnología estando ahí no es un apoyo, sino que es una barrera. O sea, que los propios materiales, las propias plataformas, las propias web que estamos usando, que como docentes estamos utilizando para ser soporte del proceso educativo, tienen unos problemas de accesibilidad por el cual todas estas formas alternativas de entrar y de interaccionar con todo ese material no es posible. Porque no tienen unas pautas de accesibilidad estrictamente tecnológicas, que son las pautas WAI, que están vinculadas al consorcio del W3C, que son los grandes creadores de la web, que hay unas normas técnicas muy claras en cuanto al desarrollo de webs, de recursos y de plataformas. Ahí yo he puesto algunas, la ausencia de textos alternativos en imágenes y gráficos. Una persona, por ejemplo, que entra con un lector de pantalla, si no existe un texto alternativo, una imagen, se está perdiendo un contenido informativo de una imagen que, por ejemplo, es un recurso muy habitual en materiales educativos, ¿no? Claro. Las tablas no están correctamente identificadas, los encabezados, los lectores de pantalla, entonces están leyendo la información de manera que están confundiendo al alumno. Los famosos PDFs, que es un material que hay una tendencia, sobre todo, yo creo, en la universidad, a usarlo como material material educativo, ¿no? Pues los PDF de por sí tienen que cumplir una serie de normas para poder ser accesibles, formularios, contrastes de colores, transcripciones de audio, y poder dar acceso desde otros dispositivos que no siempre son el ordenador, ¿no? Por tanto, es muy importante que nos preguntemos qué marco pedagógico puede ser el más adecuado para dar una respuesta educativa a estos alumnos, ¿no? Sí. Si me pasáis la diapo, por favor. Y, bueno, como vamos al marco educativo, yo creo que directamente eso es al DUA. Ahí, como tenéis la presentación, hay 3 líneas de respuesta pedagógica, pero yo hay un marco educativo con el que llevo trabajando desde hace ya muchos años. Es cierto que aquí en España, bueno, cada vez tiene mayor encaje y sé, además, distintos grupos de investigación y centros
que lo están poniendo en marcha, sobre todo en los últimos años, pero es verdad que en España ha costado más, en Estados Unidos está bastante extendido, hasta el punto que está metido incluso dentro de parte de la legislación, y es el diseño universal para el aprendizaje. ¿Por qué me parece importante en esta situación? Porque lo que hace fundamentalmente es diversificar, o sea, y eso permite que nos podamos adaptar en la medida de lo posible a todas las diferentes situaciones y necesidades que tienen ahora mismo los estudiantes, las familias y los contextos de hogar, ¿no? Que es donde se está un poco produciendo, es el triángulo ahora donde se está produciendo el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, el DUA se basa fundamentalmente en parte de temas neurocientíficos y se basa en 3 principios. Múltiples formas de implicación y de motivación, que es dar distintas opciones para favorecer la autonomía, buscar intereses en los contextos, en las realidades de los alumnos y así poder engancharlos, por decirlo de alguna manera. En inglés, de hecho, es engagement, que es así como se ve de manera más clara el concepto de enganche. Múltiples formas de presentar la información, es decir, no ofrecer una única manera de presentar los contenidos que van a ser la base del proceso de aprendizaje solamente en texto o en sonido, en imágenes, sino hacerlos de manera que puedan diversificarse y atender a las distintas formas de interaccionar con la información de los alumnos. Y, por último, múltiples formas de expresar o demostrar lo que el alumno sabe. Normalmente, lo que se suele dar es la forma de escribir o oral y entonces es incrementar, ¿no?, las formas en las que el alumno va a poder expresar cuál es el grado de aprendizaje que está adquiriendo, ¿no? Puede dibujar, puede hacer presentaciones orales. De hecho, ahora yo creo que en esta situación, ¿no?, que estamos viviendo, pues está produciendo, ¿no?, inevitablemente pues un desarrollo del DUA sin saberlo, porque todos los docentes están buscando, ¿no?, pues formas diferentes de poder ofrecer los contenidos, de poder que sus alumnos demuestren lo que saben, ¿no? Entonces, yo creo que indirectamente, ¿no?, el marco pedagógico está ofreciendo un buen empuje. Y por último, si me paséis simplemente para que tengáis una... Bueno, estas son las pautas, pero se ven muy pequeñas. Pasamos a la siguiente para aquellos docentes. Los materiales didácticos, hay aquí algunas, pautas, por decirlo de alguna manera, que permiten hacerlos más accesibles. Y lo que me interesa de aquí es esa última referencia que tenéis al Book Builder. El Book Builder es una herramienta desarrollada por el CAS, que es la organización en Estados Unidos, que es la cuna del diseño universal para el aprendizaje. Y es una herramienta accesible totalmente, gratis y que construye materiales didácticos desde los principios del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, para este tipo de alumnos, creo que es muy útil porque lo puedes construir tú como docente, solo tienes que abrir una cuenta, pero es absolutamente gratuita, y luego tienes muchos materiales que están ya construidos desde estos principios. Si vamos a la siguiente diapositiva, tenéis, por ejemplo, un ejemplo de la interfaz que se vería con este material. Esto es un libro en concreto que hizo además una alumna, que está pensado para alumnos autistas. Veis que tiene pictograma, tiene texto, está muy chiquitito, pero cuando entréis en la herramienta lo podéis ver. Tiene incrustada distintas opciones para poder hacer lectura de texto, para poder marcar palabras, está vinculado a un glosario. Y luego abajo, esos muñequitos pequeños son pequeños ayudantes que tú como docente puedes otorgarles distintas funciones de apoyo y de seguimiento al alumno en el proceso de aprendizaje. Entonces, en esta situación en la que estamos aquí, digamos que esos pequeños ayudantes nos podrían un poco hacer de lo que nosotros, ¿no?, que no estamos con ellos, pues pueden ayudarles a seguir y pueden estar apoyándoles en aquellos elementos del proceso de aprendizaje que pensamos que los alumnos necesitan. Y yo creo que la última diapositiva es una serie de recursos que os he puesto ahí, desde el propio CAS, que como os digo es la cuna, luego todas las pautas traducidas en la web de Educadúa y algunos, pues materiales, algunas pautas que os pueden ayudar a hacer más los materiales educativos accesibles. Desde los simples Word, que aunque no os lo parezca, hay una serie de pautas que los hacen más o menos accesibles, hasta, pues materiales digitales más complejos.
Muy bien, Ainara, pues muchísimas gracias. También si queréis lanzar alguna pregunta a Ainara, como os decía, todos los materiales de las distintas presentaciones los vais a tener disponibles tanto en la web de Educaixa como en la de la Fundación Promaestro. Vamos a dar entrada de nuevo a Fernando y Arantxa para que se unan a nuestro coloquio final. No tenemos mucho tiempo. Habéis hablado de cosas tan interesantes y tan relevantes que nos ha quedado poco tiempo y nos encantaría que las pruebas pudieran durar más tiempo y pudiéramos dedicarle pues mucho más espacio a la reflexión y al conocimiento, ¿no? Pero quizá podemos recoger de las muchísimas intervenciones que he ido viendo que han ido haciendo nuestros participantes, nuestros espectadores. Podríamos recoger una pregunta para que pudierais responder cada uno de vosotros que recoge muchas de las intervenciones, ¿no? ¿Qué quedará de esta experiencia de autonomía digital y curricular que pase a formar parte de la cultura escolar de cada centro, tanto desde las perspectivas de la educación emocional como de la accesibilidad y del diseño universal o del propio diseño curricular del que nos ha hablado Fernando? Pues, si os parece, podemos empezar por Arantxa, si quieres contestar tú. ¿Qué quedaría o qué quedará? Yo creo que la educación emocional ha sido uno de los temas más relevantes a lo largo de este confinamiento. Nosotros, desde Educaixa, que hemos estado mirando las métricas en nuestra web, ha sido uno de los recursos, o sea, han sido de los temas más buscados. Por lo tanto, espero y creo realmente que es una temática que va a calar mucho más. Y también el papel de las familias. Está claro que, ¿no?, que después de esto que ha ocurrido, las familias tienen un papel fundamental, que ya lo tenían, pero que yo creo que las vamos a incorporar más conscientemente. Muy bien, pues Ainara, te damos a ti la palabra si quieres reflexionar sobre esta cuestión, responder a esta cuestión. Pues yo en general creo que ese es un ejercicio muy interesante que, pasado esto, todos los centros deberían hacer, porque hay muchas cosas que efectivamente ahora están haciendo derivado de esta creatividad que es absolutamente necesaria, ¿no?, para llevar esta situación, y muchas de las cosas que se están haciendo sí deberían ser incorporadas seguramente a formar parte de las dinámicas, de la cultura y de los procesos de los centros. Y desde mi tema en concreto, pues yo creo lo que decía ahora, o sea, es muy relevante la enorme diversidad de alumnado, de familias y de situaciones, o sea, es como que ha sido un bofetón a la cara, ¿no? Antes parecía que en tu aula estaba más cerrado, ¿no?, esa visión, ahora se ha abierto por completo y seguramente pues esas diferentes formas de afrontar todos los elementos del proceso educativo, ¿no?, como a través de esos 3 principios del DUA, pues sí podría ser una de esas cosas que se nos queden, ¿no? Que se incorporen, ¿no?, en la cultura del centro. Bueno, un gran desafío, ¿eh? Fernando, ¿qué responderías tú? ¿Cuál sería tu pronóstico? Bueno, en primer lugar le doy las gracias a Antonio por haber hecho esta pregunta, igual que a todos los compañeros y compañeras que están haciendo muchas preguntas a través del chat. Me gustaría responder en 3 fases. ¿Qué es lo primero que va a quedar? Una gran pelea dentro de los claustros, porque nuestros representantes políticos han optado por no pelearse. Han elaborado un documento que han llamado de acuerdos y que básicamente dice que hay que hacer lo que ya decía la ley, que es evaluación continua, evaluación formativa y hacer que la repetición sea excepcional, pero lo dicen en el contexto de un país donde la repetición afecta a un porcentaje enorme de estudiantes y donde la evaluación con frecuencia no es ni continua ni formativa. Con lo cual, en el fondo, lo que han hecho es invocar una solución mágica para no pelearse entre ellos. Discuten en la prensa, pero no para pelearse entre ellos. Y lo que han hecho es sembrar esa semilla de discusión en los claustros. Entonces, este año, a final de curso, lo primero que va a quedar de la experiencia, creo, es una gran discusión en los claustros acerca de cuál es el valor de la repetición y el valor de la evaluación. Superada esta, que se superará de alguna manera, yo creo que básicamente pues manteniendo los mismos porcentajes que hemos tenido siempre, aunque bueno, apelo a la responsabilidad que tenemos todos para que realmente la repetición sea excepcional y la evaluación sea continua, pues pasado esa primera fase iremos al curso que viene. ¿Y qué quedará entonces? Pues también un segundo debate
en dos bandas acerca de qué significa blended learning, porque la enseñanza tiene que seguir siendo presencial, pero ya creo que no podemos renunciar a ciertas herramientas que hemos empezado a utilizar. Es decir, me cuesta pensar que quien ha descubierto hoy el valor de las plataformas renuncia a ellas, me cuesta pensar que quien ha descubierto el potencial del vídeo renuncia a él, pero vamos a tener una enorme discusión en los claustros acerca de qué significa blended learning y cuándo utilizarlo. Porque, de nuevo, no tenemos una normativa que de alguna manera establezca esto. Entonces, ¿qué quedará? Un enorme debate en los claustros, y lo que espero es que quede también una enorme preocupación en la administración por crear los marcos normativos para que todo esto no acabe como discusiones de claustro centro a centro. Porque así lo que hacemos es fragmentar la toma de decisiones y podemos encontrar que centros que atiendan a un alumnado con ciertas condiciones socioeconómicas tengan un enorme desarrollo de competencia digital y otros centros con menos recursos, porque la administración o quien corresponda no los dote de recursos, pues tengan un menor desarrollo de su competencia digital. Ajá. El recurso a la autonomía fragmenta las decisiones y, por tanto, hace que nuestro sistema, teóricamente, pues pueda ser más desigual. ¿Qué quedará? Espero que discusiones fértiles y la asunción por parte de la administración de su responsabilidad. Muy bien. Creo que tenemos, si nos son pacientes todavía nuestros espectadores, podemos lanzar una última pregunta que nos lanza Jorge. ¿Qué importancia tiene el aprendizaje de contenidos en una situación vital tan significativa como la que estamos viviendo? Y si aprovechamos esto y nos olvidamos de los contenidos. Bueno, debate viejo, ¿no? y intenso siempre en el ámbito educativo, y quizá pues tenéis alguna consideración que hacer sobre ello. Libremente, os dejo libremente que os lancéis. Bueno, inicio yo muy brevemente. Es que estos contenidos son contenidos que tendríamos que tener en cuenta antes y después, ¿no? No tienen por qué ser contenidos solo para el confinamiento, sino pueden ser contenidos, aprendizaje de servicio. Son cosas que estaría muy bien, ¿no? Que ahora hemos a lo mejor tomado más importancia, pero tendríamos que continuar, pero también tendríamos que haber integrado más antes, a lo mejor. Que lo que está durante el colegio también tiene que tener sentido fuera. Claro. Muy bien. Fernando, Ainara, ¿queréis...? Sí, bueno, yo en esta situación a mí, en el debate que se ha producido estos días, me llama mucho la atención porque permanentemente estamos hablando de los contenidos. Y yo pensaba que la escuela se iba a las competencias. Y estamos todo el rato debatiendo en si incorporar contenidos, cuáles dejamos fuera, si avanzamos en ellos o no avanzamos en ellos en este tercer trimestre y cómo los evaluamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso me resulta curioso que esté todo girando en torno a los contenidos que creo que están pues desvirtuando un montón de situaciones muy complejas a las que se están enfrentando los docentes, los alumnos y las familias, ¿no? Y alterando seguramente lo que es la situación, ¿no? Y es que lo que, ¿no? Un poco, Ainara, en esto es que lo que tiene que ser importante ahora también tenía que serlo hace un mes, ¿no? Y tendrá que serlo hace... ¿Por qué nos estamos ahora planteando cosas que veníamos haciendo con esta situación? Es, bueno, a lo mejor tendría que tener sentido lo de antes, ahora. Fijaros que hemos empezado a hablar de contenido y se escucha a un niño llorar ya, ¿eh? Esto es sintomático de lo que está pasando. Pues veréis, se habla... Hace bien y además yo veo lógico que llore. Veréis, se habla de contenidos porque nuestra ley está centrada en contenido. Claro. Es que una vez más hacemos recurso a la solución mágica. Es que somos fans de Harry Potter. La ley puede poner competencias, pero después se articula en torno a contenido. O es que nuestra ley articula, por ejemplo, la enseñanza de la física y química en torno al desarrollo de los 15 experimentos fundamentales en física y química. Entonces, los docentes no es que hagan cosas extrañas. Los docentes son profesionales, tienen una ley y la ejecutan. Y además, si me apuráis, no se deben salir del marco de la ley, deben hacer lo que dice la ley. La ley tiene mucho más de contenido que de competencia. Entonces, no debemos asustarnos. A pesar de todo,
buena parte de los profesionales de la educación saben lo que tienen que hacer y están trabajando de maneras distintas. Es decir, cuando el compañero Jorge, al que por supuesto le agradezco la pregunta, menciona aprendizaje, servicio, búsqueda del sentido o diarios de aprendizaje, no está introduciendo un léxico nuevo en educación. Es decir, hay redes completas de centros, incluso de facultades y universidades que trabajan con aprendizaje de servicios. Muchos de nosotros hacemos diarios de aprendizaje y creo que la mayoría de los centros buscan el sentido de la vida. Yo aquí lo que sí hablaría, es decir, yo creo que pedirle a los docentes que dejen de hablar de contenido es un desideratum, porque ellos ejecutan la ley y la ley está centrada en contenidos. Cámbiese la ley. Es como cuando la ministra hace algunos días decía que la ley que el currículum es enciclopédico. Me parece estupendo. Pues a ver si algún día la ministra llega a ser ministra y lo cambia. Es decir, los docentes ejecutan los marcos normativos de los cuales los dotamos. Entonces, no debe alarmarnos. ¿Qué es lo que sí creo que podría ocurrir ahora? Pues que la tutoría tuviera el lugar que debe tener y que la tutoría sea el eje de todo lo que está pasando. La tutoría para articular esos planes razonablemente personalizados. ¿Qué chicos han fracasado en la primera y segunda evaluación? ¿Por qué han fracasado? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son las causas de las causas? Que esto es una expresión que se utiliza mucho en ciencias de la salud, pero nunca en educación. Porque ahora, por ejemplo, vamos a aprobar o estamos aprobando en instrucciones que la calificación de la tercera evaluación va a estar vinculada con las de la primera y la segunda. Y el que haya fracasado en la primera y la segunda y además no tenga recursos para conectarse a la docencia, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que ya ha perdido el curso? Es decir, yo lo que propondría es tutoría que genere planes razonablemente personalizados de aprendizaje y a partir de ahí que entren todas las materias a ver qué problemas ha habido o qué problemas no ha habido. Y a partir de ahí pues decidimos si hay que reforzar contenido, si hay que avanzar o como muy bien decía Ainara, si hay que profundizar en ello. Yo sí creo que el DUA ofrece claves absolutamente fundamentales en este momento. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Arantxa, Fernando, Ainara, por vuestra participación, por compartir vuestra investigación, por compartir vuestro saber. Esto es un agradecimiento que creo que hago también en nombre de los docentes. Necesitamos para nuestro trabajo la investigación, necesitamos el conocimiento. Ese proceso del que hablaba Fernando, de ir de abajo hacia arriba, requiere una profesión docente fuerte y esa fortaleza se crea si compartimos conocimiento y si fundamos nuestra práctica en evidencias y en lo que mejor funciona. Y, por tanto, os agradecemos muchísimo que hayáis dedicado este tiempo y con tanta generosidad a poner, bueno, pues claridad y ayuda en campos de nuestra práctica, como es la educación emocional, la atención a nuestros alumnos con necesidades educativas especiales y el diseño curricular. A todos los que nos habéis seguido, también muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por vuestras preguntas, por vuestra intervención. Esto no termina aquí. El compromiso de Educaixa, de la Fundación Promaestro, de la Cátedra de Cultura Científica con una educación que realmente se funde sobre el mejor conocimiento disponible continúa y esperemos poder seguir ofreciéndoos estos espacios en presencial, en virtual, que nos ayuden a seguir creciendo, a seguir creando una comunidad educativa fuerte y a seguir mejorando para que todas las nuevas generaciones pues, puedan alcanzar el mayor éxito escolar del que sean capaces y que así no dejemos a nadie atrás. Así que gracias a todos y esperemos que muy pronto nos podamos volver a ver. Muchas gracias. Muchas Hasta luego, gracias. gracias. Chao.